Hola, buenas noches. Bueno, me gustaría compartir alguna impresión que he tenido, algunas ideas que he tenido en estos últimos días, y tiene mucho que ver con el concepto de la metafísica, ¿no? En relación a el concepto de la decolonialidad, ¿no? O sea, tal vez aquí la pregunta sería, ¿es posible hacer una metafísica decolonial? Normalmente siempre se ha aludido que hay formas de decolonialidad específicamente en el ámbito del saber, ¿no? Pero aquí quisiera yo explorar una beta metafísica. Ahora, lo de metafísico aquí, tal vez quisiera yo entender esa beta metafísica eh, desde un carácter que vaya más allá de lo físico, de lo material, ¿no? Eh, Puede ser que aluda a lo absoluto, pero no como una intención, sino simplemente como develar un espectrum oscuro, eh, un espectrum que no es totalmente reconocido por el propio de pensamiento o incluso las mismas fronteras y las limitantes del propio saber, ¿no? Y desde esas obscuridades y fronteras del saber, pues bueno, puede articular una posibilidad de escape del propio pensamiento en sí mismo y poder abarcar muchas otras perspectivas que bueno, que también formas de pensar que se van ontologizando y que se van expresando de cierta forma. Ahora, lo que es interesante aquí en el concepto de esta nueva metafísica, si lo pensamos muy bien en términos de pensamiento occidental, pues yo creo que más bien siempre se configuró sobre cuatro criterios, ¿no? Un pensamiento cartesiano. En este pensamiento cartesiano, pues hay un presupuesto de un pensamiento sustancializado, ¿no? Es decir, que Descartes, al hablar de, del Rextensa y el Recogitans, habla de un dualismo y una separación entre el pensamiento y la corporalidad, ¿no? El pensamiento puede abarcar espacio, digamos, ¿no? En este sentido. Y es sustancial, ¿no? Tiene una sustancia en sí misma. Esto es interesante aquí porque, pues en el caso de Descartes siempre hay una centralidad del pensamiento, ¿no? Eh, que alude simplemente a una teoría antropocéntrica, digámoslo, ¿no? De un observador y desde ese observador humano está codificando, está pensando al mundo y está dándole una organización y una estructura a esa realidad, ¿no? Que se está observando. Pero siempre fue desde una especie de dualismo, ¿no? De una lógica de separación. Y esto es interesante porque siempre se estableció una separación entre este sujeto del conocimiento con el objeto del conocimiento, o en este caso las entidades de la naturaleza o de los fenómenos de la naturaleza que se pretenden conocer. Esto abrió un vórtice, ¿no? Entre el sujeto del conocimiento y el objeto del conocimiento, un vacío, digamos, donde pues es muy difícil establecer ese propio puente, ¿no? Por el otro lado, también se apela a ciertos criterios desde la beta metafísica, como a ciertos eh, aspectos a priorísticos, ¿no? Evidentemente la existencia de ese sujeto trascendental y a priorísticamente la existencia de esa realidad que puede ser eh, modificada, transformada, de acuerdo a el pensamiento sustancializado del hombre que lo va atrapando y entonces va avanzando hasta los vórtices hasta los límites de esos vórtices, ¿no? Del conocimiento. Esto ha generado bastantes problemas. Yo creo que uno de los grandes problemas es el antropocentrismo
Otro, el antropocentrismo como esta perspectiva centrada, la observación desde el ser humano. También ha habido un problema en términos de el énfasis de la mente, del pensamiento, de la abstracción, de las categorías y de las conceptualizaciones abstractas sobre otras entidades humanas o cualidades o características humanas. Bueno, ese también ha sido un tema. Y lo a priorístico también, de alguna forma, determina una forma, una estructura de esa realidad. Y entonces todo lo nuevo o los nuevos descubrimientos siempre aplican bajo esa forma, ¿no? Es decir, que uno observa lo nuevo desde lo previo. Y entonces en ese sentido quizá no hay un proceso de descubrimiento tan claro. Ahora, aquí es interesante plantearlo, esta metafísica que va eh, hacia los objetos, esta metafísica que va hacia lo no humano, hacia la descentralización de la observación humana o del pensamiento humano, eh, pues de alguna manera alude al hecho de que tal vez las características previas que distinguían al ser humano sobre otras especies ya no van más, ¿no? Como esta idea de que somos seres racionales y eso es lo que nos diferencia de otras especies, de otras entidades, ¿no? Que existen en la naturaleza. Y también alude al hecho de que a lo mejor lo no humano contiene quizás ciertas características humanas, ¿no? Eh, Se plantea el hecho de que nunca hemos dejado de ser naturaleza, siempre somos naturaleza y estamos con la naturaleza, y las contradicciones que hay en la naturaleza son evocadas por el propio devenir y el propio pensamiento humano, ¿no? En ese sentido, pues se intentará romper una frontera, eh, una limitante, una separación entre la cultura y la naturaleza. Entonces al no humano se le puede atribuir tal vez hasta incluso características que se consideraban únicamente racionales, ¿no? Esta capacidad de racionalización, pues se piensa que el ser humano es el único capaz, entidad, ente, especie incapaz de tomar decisiones, es el único que puede sobrepasar los instintos, los afectos y la razón nos ayude a crear una segunda naturaleza, una cultura, ¿no? Propiamente, fundamentada sobre la libertad, ¿no? Y en esta lógica, pues el ser humano puede o escapa de las reglas que determina la naturaleza y entonces puede producir quizá unas nuevas. Pero en ese sentido, tal vez, pues, si uno se le puede dar características humanas a lo no humano, pues evidentemente puede haber un aspecto de, racionalidad en otras entidades, ¿no? O aludir al hecho de que también podemos ampliar eh, reducir reducir las características propias de distinción de lo humano, ¿no? Esto tiene sus dificultades, ¿no? Porque obviamente si se considera a lo no humano como un agente, pues tal vez uno podría plantearse la limitante de dónde está la responsabilidad, ¿no? La responsabilidad de esa toma de decisión, enfrentar las consecuencias, etcétera, ¿no? Y entonces tal vez es como de alguna forma decir, bueno, pues otros no humanos tendrían que tomar su propia responsabilidad sobre estas cuestiones, pero cuando quizá el concepto de responsabilidad pues va subsumido a una concepción de moralidad, de la ética, ¿no? Que parece ser que es una característica propiamente humana, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, esta crítica sigue siendo atrapada desde una perspectiva netamente humana. Ahora, con respecto a el elemento de lo etnocéntrico y lo cultural, ¿no? Porque si lo vemos aquí hay dos dimensiones. Hay una dimensión que nos hace comprender o ir la frontera entre lo humano y no humano.
¿no? Que tal vez la gran pregunta que se puede tener es si lo humano, si nosotros como humanos podemos vernos desde lo no humano, o es decir, quizá desde lo humano eh, podemos aumentar las características humanas en otras entidades o reducir la humanidad desde características no humanas. O sea, ese sería un juego interesante. O va para allá en términos de humanizar la naturaleza o viene para acá en términos de naturalizar la humanidad, ¿no? O tal vez es dual, es un juego. Y ahí es donde es una cosa interesante aquí. Yo creo que en ese sentido va para el juego. ¿Por qué? Porque yo así lo veo. Esta cuestión del pensamiento relacional, de pensar que el ser humano no es una separación de lo natural, sino que estamos siempre en ensamblajes, en redes, ¿no? Estamos articulados relacionalmente con otras entidades, ¿no? Y entonces de ahí ciertamente hay como una especie de pérdida del monopolio y de la centralidad de lo humano y entonces ya estamos en una lógica de relaciones. Yo creo que es en cierta manera naturalizar lo humano. ¿Y esto qué quiere decir? Yo creo que en una situación de una crisis ambiental, de una situación del cambio global, en esta situación en la que nos enfrentamos, creo que esa forma de pensamiento nos podría ayudar quizá a respetar la naturaleza, tal vez a transmutar nuestras concepciones que tenemos con el planeta, con la naturaleza, y tal vez de esa manera podríamos reconectar nuevamente con la naturaleza de modo que nos permita un cambio de perspectiva y tratar de realmente comprometernos como especie humana para tener una relación más armónica con la naturaleza. Ese es en el ámbito de la naturaleza. Pero en la lógica de la humanización, en esta cuestión de extender la humanidad a entes no humanos, esto es interesante porque, por ejemplo, ahora que estaba leyendo yo a Miñolo, una pequeña introducción para este libro The Darker Side of the Western Modernity, se le hace un cuestionamiento al pensamiento moderno en el mismo sentido anticartesiano, ¿no? Porque obviamente hay un énfasis en el pensamiento europeo, occidental, sobre el pensamiento y en esta dualidad de pensamiento-mente, pues simplemente hay un mayor énfasis en la mente. Se está proponiendo aquí entonces, desde la concepción de la decolonialidad, sí mantener la crítica, que puede ser moderna, es una crítica moderna, ¿no? Que esta crítica definitivamente está articulada mucho a la teoría crítica de la escuela de Frankfurt, Horkheimer, en donde reconoce que es imposible establecer esta separación entre el observador, el sujeto del conocimiento y el objeto eh, del conocimiento. Y entonces, en cierto sentido, hay una relación eh, irresoluble, ¿no? Pero todavía sigue habiendo un énfasis en la escuela de Frankfurt sobre el pensamiento mismo. Ahora, lo que intenta hacer aquí Mignot, lo que me llama mucho la atención es, toma a Frantz Fanon, las últimas líneas del libro famoso de Máscaras Blancas, Pieles Negras, no, Pieles Negras, donde dice Frantz Fanon, oh cuerpo mío, permíteme, permíteme seguir siendo crítico, ¿no? Y entonces aquí se sitúa el cuerpo como un elemento fundamental para la producción del conocimiento. ¿Y cómo es el cuerpo? Pues entonces el cuerpo está racializado, hay género en el cuerpo, hay sexo en el cuerpo, y entonces esa forma de pensar está ya localizada, ¿no? En ciertas circunstancias, en ciertos espacios, ¿no? Globales del sur, en ciertas
lugares donde se puede hablar desde la desigualdad, desde la pobreza, desde la víctima, desde la persona que sufre y desde ahí establecer una demanda, ¿no? Ahora, esto es interesante y esa es quizá la pregunta que yo me hago. El hecho de seguir esta línea de la descentralización o del rompimiento del antropocentrismo, ¿no? El pensamiento relacional, es decir, buscar formas de encaminar eh, a lo no humano en estas redes de conocimiento, ¿no? Eh, pues obviamente puede negar la importancia de la identidad, de la corporalidad del pensamiento humano. Pero en este caso, este pensamiento decolonial nos está diciendo que es necesario hacer ese giro en términos de la corporalidad y desde la corporalidad es más factible entender ese pensamiento que es localizado y que ese conocimiento siempre está en un juego y en relaciones de poder. Y ahí radica el elemento. El poder es fundamental en este establecimiento del conocimiento. Por eso se vuelve geopolítico. Está localizado en relaciones jerárquicas a través de una unidad compleja de un código y una matriz de colonial, una colonialidad del conocimiento, no una colonialidad del poder. Y, pero en ese sentido creo que es interesante este elemento. Por eso es que hablaba yo de los dos elementos. Uno, la naturalización del ser humano, o la naturalización del hombre, va en el sentido de un reconocimiento como pares en el planeta. Es decir, hay una paridad, hay una búsqueda de simetrías y equilibrios con otras entidades que no se les ha dado el reconocimiento. Pero por el otro lado, en el giro de humanizar la naturaleza, es también necesario al mismo tiempo eh, considerar este conocimiento corporal humano, que desde una distinta perspectiva, pero que alude efectivamente a estas desigualdades, ¿no? A estas, eh, a una forma de identidad, que esa es una identidad que se ha construido a través de lógicas jerárquicas y formas geopolíticas e históricas de una construcción del conocimiento. Entonces yo creo que ahí estaría un poco un juego interesante ahí que podría resolver este asunto como un pensamiento circular, donde entra sí, pero es desde otra mirada, desde otra perspectiva. Sigue siendo anticartesiano porque es en el cuerpo. Sigue siendo anticartesiano porque es un pensamiento realista, relacional y no dualista, ¿no? Sigue siendo anticartesiano porque ya no es la centralidad de la observación. Y bueno, pues tal vez eso puede ser una forma de resolver este asunto, ¿no? Pero bueno, yo les agradezco mucho y bueno, gracias.